Primero, pues, bienvenidos a todos y gracias por vuestra participación. Este webinar vamos a tratar un poquito las nuevas modificaciones que está introduciendo el Plan General para la protección y mejora del uso residencial. Lo vamos a impartir mi compañero Ángel Macías, arquitecto y encargado de consultas del ámbito residencial en ECUA Licencias Urbanísticas. Y yo, que soy Aitor Soler, ingeniero de edificación e inspector de licencias en ECUA Licencias Urbanísticas. Para comenzar, voy a dar paso a mi compañero Ángel para que también se presente y os haga unas pequeñas pinceladas de cuál es la idea de esta modificación del plan general, cuál es el ámbito de aplicación y las ideas, por así decirlo, que recogen estas modificaciones de cara a su aplicación. ¿Vale? Pues ya dejo paso a Ángel para que os comente. Buenos días, gracias, Aitor. El tema de los cambios realizados en la nueva modificación general están recogidos en el expediente 135-2024 del 206 de protección y mejora del uso residencial, que tiene dos fechas relevantes. Una era el 25 del 4 de 2024, que fue la suspensión, y el 12 del 12 del 25 del 24, que se aprobó inicialmente esta nueva modificación, que es sobre la que vamos a basar hoy el webinar. En el acuerdo del 25 del 4, que se publicó el 26 del 4 del 24, se procedió a la suspensión de la tramitación de todas las licencias para uso de hospedaje con carácter general sin excepción. Recordar que la suspensión de licencias para hospedaje era dentro de los anillos y también en un nacional 1 para los niveles C y D. En resumen, era en edificios de uso residencial la implantación de hospedajes en parte de la edificación, en el C y D la transformación de locales a viviendas y en no residencial implantación de hospedaje de BUT en planta baja. Según el acuerdo del 12 del 24, que es la segunda fecha importante de este expediente, que es la modificación del plan, se aprueba la modificación del Plan General de Modificación para la protección y mejora del uso residencial. Se acuerda prorrogar la suspensión acordada en la fecha anterior, del 26 del 4, y se prorroga por un año. Ahora bien, en este caso, el alcance de los efectos de la suspensión queda modulado por una aplicación de una regla de un real decreto, ¿vale? Por el que se aprueba un reglamento de planeamiento, por lo que a pesar de que exista suspensión, podrá concederse licencias basadas en el régimen vigente siempre que respeten la determinación del nuevo planeamiento. ¿Qué significa esto? Pues que a día de hoy, y según nos aclara la ALADA, podemos tramitar expedientes siempre y cuando cumplan el convenio del 24, el plan general vigente, y la modificación nueva del plan general. Conviene señalar que una vez finalizado el plazo de suspensión o se proceda a la aprobación definitiva, se retomará la tramitación de aquellas licencias suspendidas y las licencias urbanísticamente se otorgarán de acuerdo a las previsiones de la legislación y planeamiento urbanístico y siempre que su resolución se produzca en el plazo legalmente establecido. Si se resolvieran en el plazo o fuera de plazo, se otorgarían de acuerdo con la normativa vigente en el momento que se tuvieran que resolver. En conclusión, estando suspendida la tramitación, salvo aquellas actuaciones de conformidad que sean compatibles con la normativa vigente y con lo dispuesto en la aprobación inicial. Dentro de la modificación del plan general se han incluido una suspensión para uso de hospedaje en parte de la edificación en un uso residencial en todo Madrid. Entre otros temas, todo será viable, pero siempre con acceso independiente. El objeto y la finalidad de esta modificación del plan general. Según indica la memoria, informa que el objeto de la modificación del plan general es conseguir una relación más armónica, tal y como lo dice el propio texto, más armónica de la ciudad y el uso residencial y el resto de los usos existentes en su entorno, a la vez que se crean condiciones para facilitar la rehabilitación del patrimonio artístico. En resumen, la finalidad del plan general es la protección de la calidad de vida del residente en la ciudad, sin menoscabo del desarrollo económico, y para ello incentiva la concentración del uso hospedaje en los ejes terciarios como pauta general. En la zona central de la ciudad destaca la pretensión de recuperar e incremento del parque de vivienda para
para uso de vivienda habitual y crear las condiciones adecuadas para recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Esos son como los objetivos que tiene planteados esta modificación del plan general. Con el tema de la delimitación de la actuación, existe el ámbito de la modificación general, de la modificación del plan general, son el área de planeamiento específico en el centro histórico, los edificios de uso principal residencial incluidos en suelo urbano y no urbanizable, regulado por las normas zonales, y en los edificios con frente a calles de norma zonal 10, condiciones particulares de los ejes terciarios. En la imagen podéis ver un esquema que hemos hecho solapadas el ámbito de los 3 años que ahora ya no estarán en vigor cuando se apruebe la modificación del plan general. Y en el nuevo articulado no hay anillos, sino se circunscribe al AP 001 y fuera del AP 001. Veis que los anillos 3 todos se quedan fuera y hay parte de anillos 2 que se quedan fuera. Fuera del APE se regulará según 7.6, condiciones particulares del uso terciario. Y dentro de la sección primera de hospedaje, siendo lo más relevante lo indicado en el punto 4 del 7.6.3, que las condiciones particulares indican que el acceso a los servicios terciarios tienen que hacerse independiente. Doy paso a Aitor, que os va a seguir con el webinar con el tema de los artículos que suponen una modificación sobre la modificación del plan general. Vamos a ir a retomar ahora con cada uno de los artículos, los títulos y capítulos que se ven afectados por esta modificación del plan. No sé si hay alguna cuestión que queráis comentar previamente sobre lo que ha comentado mi compañero Ángel sobre el enfoque de esta modificación o estas áreas de afección, cómo afectan, por si queréis que lo comentemos alguna cuestión rápida o si preferís, vemos un poco los articulados y vamos parando en cada artículo por si hay alguno que os genere dudas. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, voy a primero enumerar un poco los artículos que se han visto afectados por esta modificación y luego ya vamos a entrar de llenos directamente en cada artículo, qué es lo que ha afectado y qué es lo que cambia con respecto a la normativa que teníamos actualmente del plan general. Pues como lo estaréis viendo en pantalla, básicamente se han modificado los artículos de 3 títulos, básicamente el título 4 con relación a las condiciones de protección del patrimonio histórico, ya que muchas de las variaciones, tanto para mejorar el ámbito residencial como para limitar el hospedaje, se regula específicamente por estos artículos. Entonces, han marcado ahí esos condicionantes dentro, por un lado, del capítulo 4.3 sobre la protección de la edificación y dentro del 4.11 sobre el alcance, por así decirlo, que tendrá las comisiones de patrimonio a la hora de informar sobre determinados expedientes. Por otro lado, las modificaciones del título 7 del régimen de los usos, en el que en el capítulo 1 se modifican condiciones generales de los usos, específicamente pues, el terciario en su condición de hospedaje, que es el que más afectado se ve. Se introducen cambios, como hemos comentado, por supuesto, en el uso residencial, ya que es uno de los objetivos que tiene esta modificación del plan. También en el capítulo 5, con relación al uso residencial, sobre todo en norma zonal 1, que es el enfoque que tiene, como veremos más adelante, las modificaciones de ese capítulo 7.5 en el artículo 7.5.4. Y luego ya los grandes cambios o los cambios que hay más amplios a nivel normativo, que estarían recogidos en el capítulo 7.6, lógicamente al modificar todo el tema de los anillos y las nuevas condiciones de acceso, usos, etcétera, del servicio terciario en la condición de hospedajes. Y por último, el 7.10 del uso de equipamiento
que trae pequeñas variaciones para la implantación también de hospedajes en esos usos, así como de residencial. Y por último, pues en el título 8, que se ha limitado a hacer modificaciones en dos puntos muy concretos. Por un lado, el 8.1, como comentábamos, ya que la zona centro es la que se ve más afectada por las condiciones de patrimonio, por la mejora del ámbito residencial, pues no solamente le afectan los artículos de la protección de la edificación del título 4, sino también los propios de la norma específica, de la norma zonal específica. Y por último, las modificaciones del capítulo 8.10 enfocadas pues, a esos ejes terciarios en los que la idea es recuperar que se mantenga el comercio y que ni el hospedaje ni el residencial pueda implantarse en esas zonas, como veremos más adelante. Y ya nos metemos un poco directamente en los artículos como tal. Estos artículos que se modifican tienen, por un lado, unas condiciones para mejorar el ámbito residencial o poner menos limitaciones a lo que había antes en normativa y, por otro lado, también sin impedir el hospedaje en todos los casos, sí reducirlo a grosso modo en casi todas las condiciones. Por un lado, tenemos en el título 4, en el capítulo de protección de la edificación, que básicamente es todos los edificios catalogados, donde la variación más grande viene en el artículo 438. Digo más grande porque es la que tiene una aplicación más directa, por así decirlo, que era la intensificación de uso en edificios con catalogación estructural e integral. Como ya sabéis, la normativa actual nos permitía hacer intensificaciones de uso en esos edificios que tienen estas graduaciones de protección de patrimonio integral y estructural, pero siempre limitadas a o bien la superficie de dichas viviendas cuando se haga la intensificación, o bien aparte de la superficie que no se duplicasen, por ejemplo, en el caso de los integrales, el número de viviendas desde el punto de partida. Es decir, yo tenía una vivienda de 200 metros cuadrados en un edificio con catalogación integral y previo a que las comisiones de patrimonio diesen el visto bueno, pues podíamos segregarlas en viviendas de 90 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque de 200 sí que cumpliríamos la condición de que ambas viviendas cumpliesen los 90 metros cuadrados y solamente estábamos duplicando, que es lo que nos dice la norma. Ahora bien, no podríamos dividir esa vivienda en tres, ya que no cumpliríamos ni la superficie ni el incremento al pasar de duplicar el número de viviendas. Pues con el estructural pasaba lo mismo, limitándonos solamente a los 60 metros cuadrados. ¿Qué ha incluido la modificación? Pues la norma se queda exactamente igual, pero sí que permite que mediante la realización de un plan especial de protección en el que se justifique y aclare que los valores del edificio y los valores de catalogación del edificio se mantienen, nos permite hacer intensificación de uso que no cumplan estas condiciones. Es decir, podríamos hacer mayores divisiones en integrales y en estructurales sin cumplir esos 90 metros cuadrados y duplicar el número de viviendas y 60 metros cuadrados en el caso de estructurales. Pero siempre y cuando mantengamos, y lógicamente el ayuntamiento valorase que ese cumplimiento de mantener las condiciones y los valores que protegen al edificio se están manteniendo. Y por otro lado, tenemos el artículo 4320. Este 4320 lo que habilita es el cambio de uso de edificios catalogados en parcelas que estén establecidas como uso dotacional privado, uso equipamiento privado. ¿Qué permite esto? Antes el equipamiento privado, pues esas parcelas estaban limitadas y ahora sí que nos van a dejar cambiar el uso al residencial, pero con unos condicionantes. Los primeros tres condicionantes que se deben cumplir
simultáneamente para poder hacerlo es que la dotación existente se justifique que es innecesaria y que el ayuntamiento entienda que efectivamente es así. Es decir, que si hay una dotación de gimnasio o un equipamiento de gimnasio en una zona en la que ya tiene muchos gimnasios en el entorno y se justifica que con la dotación que hay existente no hay menoscabo de las prestaciones a lo que es el barrio, al eliminar esa dotación, pues sería el primer punto para que nos permitiesen hacer ese cambio de uso. Segundo, que el cambio de uso permita mantener las condiciones y los valores de catalogación del edificio. Es decir, si son edificios cuya catalogación, por ejemplo, arquitectónicamente, tengan un valor en que son en el interior diáfanos, pues sí nos podría generar cierto problema el hecho de justificar un cambio de uso en el que vamos a hacer muchas particiones y vamos a hacer una redistribución interior que no va a mantener ese valor arquitectónico que tendría el edificio, por así decirlo. Entonces, hay que ver que efectivamente ese cambio de uso no va a menoscabar esas condiciones de protección del patrimonio que dan valor a ese edificio. Y tercero, que las obras realizadas para dicho cambio garantice no solamente la restauración de los elementos de protección, es decir, que vamos a ir a que esos edificios catalogados se restauren, se recupere su valor y, por supuesto, se eliminen todos los impactos negativos que estos puedan tener. Ampliaciones que no hayan ido de la mano con lo que sería la catalogación del edificio, instalaciones que por la actividad fuesen necesarias, por el equipamiento fuesen necesarios y ahora no, y pudiésemos recuperarlos, pues esos 3 puntos se tienen que cumplir simultáneamente. A pesar de eso, tiene una serie de normativa extra que sí que se tiene que cumplir. Lo que pasa es que no de manera simultánea y que es un poco la manera de justificar este cambio, es decir, lo que tienes que cumplir para este cambio. Por un lado, cuando queremos implantar el uso residencial, solamente podrá ser en cualquiera de las condiciones de residencial, salvo en vivienda unifamiliar, es decir, no podemos hacer vivienda unifamiliar para estos casos del cambio de uso del equipamiento. La edificabilidad de ese uso residencial será el que esté materializada en la licencia que tuviese ese equipamiento, es decir, no hay que hacer un recálculo de edificabilidad, no hay que justificar otra edificabilidad, sino que simplemente partes con la edificabilidad que tuviese ese equipamiento licenciado. Y esto se tiene que hacer a través de un plan especial, pero al ser un plan especial con unas condiciones extra, por así decirlo, debe de contener, aparte de lo que todo plan especial lleve, debe de llevar la justificación de que el nuevo uso cualificado de la parcela, pormenorizando la clase y categoría del uso residencial, es decir, por así decirlo, establecemos una nueva condición de ese suelo para la parcela, establecer el régimen de los usos compatibles y los alternativos y que solamente se admitirá, lógicamente, en el alternativo el dotacional. Y, por último, en el caso de las condiciones de vivienda libre asequible, que la veremos luego cuando hablemos en el capítulo 7.3 de ella, deberá también establecer las condiciones jurídicas que son requeridas para este nuevo subtipo de viviendas. Aparte de que tienen que recogerse todas las cesiones correspondientes que el ayuntamiento solicite para estos planes especiales y estas justificaciones, ¿vale? No sé si hay alguna duda, cuestión, pregunta con relación a estos dos artículos que queráis tratar. Vale. Pues si os parece, continuamos con el título 7 de los regímenes de los usos. Como sabéis, este título está enfocado a, por así decirlo, las condiciones, no por norma zonal, no por
edificios, etcétera, sino por lo que queremos implantar. En base a esto, los cambios que ha sufrido esta parte del plan general van enfocados desde la parte general, como vamos a ver en el capítulo 7.1, a el uso residencial, terciario y dotacional. Entonces, en un primer punto, lo que se ha hecho en el capítulo 7.1, que son las determinaciones generales de todos los usos, establece en el artículo 7.1.4 las condiciones de los diferentes usos en el ámbito terciario para que sea, por así decirlo, con accesos independientes o no, dependiendo de su caso. Y lo que sí que establece es que siempre, siempre, siempre el hospedaje no va a hacer caso a este artículo 7.1.4, sino que se va a regir por su propio articulado que viene definido en el 7.6.3.4, ¿vale? Entonces, básicamente, antes que había pequeñas discordancias y tenías que irte a los anillos para comprobar el uso y a la norma zonal también para comprobar si el hospedaje tenía que ir en cualquier posición con acceso independiente o no lo fuese, e incluso que había discrepancias entre normas zonales y anillos en los que no se sabía cuál de las dos aplicar, pues en este caso directamente lo que establece este artículo es que no hay que hacer caso al título 8, no hacemos caso a esa implantación y las condiciones de acceso y todo nos lo va a regular el 763. De ahí pasamos al ámbito residencial, al capítulo 7.3, en el que se establecen dos cambios. Por un lado, en el 7.3.1, como he indicado antes, aparece un nuevo subtipo de condición de vivienda, que son el subtipo de vivienda libre asequible. Esta vivienda libre asequible es una condición de vivienda en la que, por así decirlo, el planeamiento le ha establecido unas condiciones jurídicas y económicas particulares que van a condicionar su comercialización y además va a limitar la renta del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda. Este enfoque simplemente ha sido una nueva creación dentro del régimen de subtipos del ámbito residencial y se ha incluido este subtipo que aclararán finalmente pues, qué condiciones de alquiler, de tiempos tengan que tener este nuevo subtipo de viviendas. Y por último, con respecto al ámbito residencial, el otro cambio es a la protección del patrimonio histórico, que es el hecho de que en el 7.3.12, que era un artículo que apareció nuevo con la modificación del plan general, en el que nos establecía las condiciones que tenían que tener los locales para poder hacer cambios de uso a vivienda, pues han incluido una nueva restricción directamente, que es que no se podrán cambiar de uso de local a vivienda los locales con catalogación. Es decir, no estamos hablando de locales que estén dentro de edificios catalogados, sino que estamos hablando de locales que como tal, que por ellos mismos estén catalogados y dentro de ese régimen, con el nivel de catalogación que sea. Con lo cual, en esos casos, pues ya directamente es inviable el cambio de uso de local a vivienda. Y por último, antes de dar paso a Ángel para que os hable del uso terciario, os voy a comentar el pequeño cambio que hay en el capítulo 7.5, concretamente en el artículo 7.5.4, que es un condicionante que se ha incluido para los cambios de uso de residencial por así decirlo, para cambiar al uso residencial edificios que hayan perdido esa condición en algún momento del tiempo. Este 754 no nos habla directamente en el artículo de esta condición, sino que nos remite a la norma zonal 1, a las condiciones del 8.1.31, que básicamente lo que habla es que en esos edificios del ámbito residencial o que el suelo fuese residencial,
pero que por las cuestiones de implantación, las licencias que se hayan dado, etcétera, hayan perdido esa condición de residencial porque hayan superado el 66% de la implantación de otro uso, podrán volver a cambiar el uso de manera general a residencial sin justificar la dotación de aparcamiento. Es decir, sería como simplemente cuando estamos haciendo una reestructuración general, una ampliación, es decir, cuando se nos aplican las condiciones de nueva planta en un edificio existente y le cambiamos el uso para recuperar el original de residencial, pues la norma zonal 1 nos da esta herramienta junto con el capítulo 7.5, el artículo 7.5.4, nos da esta herramienta para que no se nos sea de aplicación la dotación de aparcamientos en ese edificio. Es decir, no hay que justificar esto, dado que estamos recuperando el edificio, estamos mejorando las condiciones del ámbito residencial y nos dan esta herramienta para que no sea, por así decirlo, de afección esta dotación de aparcamientos. No sé si hay alguna cuestión o si dejamos, doy paso a Ángel para que os hable del uso terciario, equipamiento y condiciones de la norma zonal 1, donde, por así decirlo, hay cambios bastante amplios que seguro que os interesan. Bueno, Adelante, gracias, Ángel. Aitor. Continuamos un poco continuamos con el webinar. Yo creo que este es uno de los puntos por lo que yo creo que se ha generado la modificación del plan general, que es el tema de los hospedajes y de la problemática de las viviendas o los hospedajes en viviendas residenciales. Empezamos con el capítulo 7.6 de las condiciones particulares de los servicios terciarios. En el 7.6.3, que son las condiciones particulares, hay unos ligeros cambios. Uno está reflejado en el apartado 2, que incorpora que en las intervenciones que se implanten viviendas de uso turístico en locales de planta baja se respetarán las condiciones estéticas previstas en el 7.3.15 para la transformación de locales de uso no residencial a vivienda. Y en el 7.3.15 regula las condiciones de las transformaciones de los locales a vivienda. También añade en el punto 4, algo ya como hemos comentado antes, que los locales integrados en edificios de uso residencial, con independencia de su modalidad y su situación, contarán siempre con acceso independiente. Es decir, todos los cambios a hospedajes obligan a acceso independiente con independencia de la planta. Tener en cuenta que en breve va a entrar en vigor una modificación de la ley de la propiedad horizontal. Esta ley de propiedad horizontal va a regular, se regula en los siguientes términos que el cambio o la posibilidad del cambio de uso debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, no como ahora que en principio solo si existe un acuerdo de la comunidad de propietarios que prohíbe cierto uso, por ejemplo hospedaje, o como había en otros sitios, temas de bares o cosas así. Ahora es al revés, ahora tengo que obtener la aprobación para poder hacer la implantación. Requerirá el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios, con lo cual esto va a entrar en vigor en principio el 3 de abril, quiero recordar. El 3 de abril, ¿vale? Entonces, luego también tenemos que tener en cuenta, en plan genérico, son los reales decretos de los distintos hospedajes. Muchas veces el plan general me admite acceso, no me obliga a un acceso independiente, por ejemplo, en apartamentos turísticos, en alguna norma zonal o en algún antiguo anillo o que ya, como sabéis, ya no existen o no existirán futuramente. Pero el Real Decreto 79/2014 te obliga a que el apartamento turístico tenga acceso independiente, con lo cual no solo tenemos que comprobar a día de hoy tendremos que comprobar plan general viejo, plan general nuevo, y si es para el tema de hospedaje, que es el punto que estamos tratando ahora, es si los reales decretos de hospedajes te limitan. Los reales decretos los nombres son el 19 del 23, que es la ordenación de establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, el 65/2013 de hostelerías y el 79/2014 de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, ¿vale? Entonces, hay unas
A estos reales decretos, algunos te obligan a acceso independiente, como son, por ejemplo, en hoteles, en hotel apartamento y en apartamentos turísticos. No así en otras como en hostales y pensiones, ¿vale? Lo digo por el tema del uso, porque urbanísticamente es viable y no hacerlo independiente, pero puede llegar a ser obligatorio por el Real Decreto. Entonces, no tendríais la licencia. En el punto siguiente, que es el que más cambios genera, que es el artículo 736 bis, que es un artículo que ya sabéis que se generó en la modificación previa del plan general, que era el tema de los anillos, ¿vale? Que ahora son las condiciones de implantación en el área de ciudad. Las modificaciones o aclaraciones, entre otras, indica que el ámbito, como ya hemos comentado, ahora es el APE, ya no hay anillos. No aplicable, esto no es aplicable, esta modificación, si yo ya tengo aprobado un ERIU, es decir, si yo tengo un ERIU aprobado, aunque el uso ahora me impida hacer el cambio, el tener el ERIU aprobado implica como un derecho adquirido, como cuando se cambia de uso, el plan general nuevo no me lo admite, pero si yo tengo un uso ya admitido, no me pueden privar de ese derecho. Define el uso existente como el implantado con anterioridad a la entrada en vigor del plan, modificación del plan general. No se pueden hacer, y eso es por el tema de que en hospedaje, si el 66% es terciario, el edificio no se considera residencial, solo para estos casos. Pero tiene que ser en momento de la entrada en vigor de esta modificación del plan general, no que yo vaya cambiando puntualmente hasta llegar al 66, tiene que ser a día de hoy. Y luego en las colonias históricas que se aplicará la misma prohibición a la establecida en la compatibilidad de uso C. Eso se regula en el 736 bis, apartado 11, por lo que no se admite el hospedaje en las colonias históricas. En los siguientes puntos modificados, y como hemos comentado, anulan los anillos y se subdivide. En el punto 8, las condiciones de implantación de hospedaje se realizan en edificio exclusivo para los niveles de usos A y B, entre otros, si el uso existente no es residencial, como alternativo. Y si es nivel de protección 1 o 2, singular, integral, estructural o volumétrico, sería necesario el plan especial. En este punto, bueno, no sé si en este punto o en el siguiente, generaba un lío tal y como estaba la gramática o la puntuación del texto y parecía que no estaban incluidos los niveles, los no protegidos. No, lo que dice este artículo y en el siguiente, los niveles de uso C y D, es que en principio es alternativo y si es protección 1 o 2, necesito un plan especial de protección, cosa que no necesito si es nivel 3 o sin catalogar. Si el uso existente es residencial o sin identificar. Aquí genera un cambio más grande con el tema de esto, porque como alternativo solo admite el BUT en edificio exclusivo, cuando tenga nivel de protección 3, parcial o ambiental. Pero hay que tener en cuenta, como hemos comentado antes, los reales decretos. El Real Decreto 79/2014, que es el regula las viviendas de uso turístico, en su artículo 17 dice que si el número de viviendas de uso turístico implantadas en el portal o equivalente es el 100%, tiene que aplicarse la normativa de apartamentos turísticos. ¿Qué viene a decir eso? Esto, o que si haces el cambio y el titular es único, tienes que cumplir no solo que son viviendas turísticas, tienes que cumplir las condiciones que te marquen de dimensiones y de usos dentro del apartamento turístico definidos en el Real Decreto. No que no lo puedas hacer, lo puedes hacer, pero no solo tienes que cumplir vivienda, sino que tienes que cumplir las condiciones que te indica el 79/2014. No está admitido un hotel, ni un hostal, ni una pensión, ni casa de huéspedes dentro del APE, con los niveles de usos A y B, es lo que viene a decir esto. Solo puede implantar BUT. Un tema que estamos todavía, si todavía no tenemos claro, aunque dentro de unos días tenemos una reunión con el ADA, es que este artículo indica que transcurridos los 15 años desde la concesión de la licencia de implantación de esta actividad, de esta vivienda de uso turístico en edificio exclusivo, pierde su vigencia sin necesidad de declaración expresa, retomando el edificio el uso residencial en su categoría de vivienda colectiva. Una vez retomado el uso residencial, no serán aplicables al edificio los usos alternativos admitidos por la norma zonal de aplicación.
como hemos consultado al ayuntamiento, si al tener un carácter temporal nos impide tramitar nosotros como ECU. O lo que llegamos a entender nosotros, que al ser un edificio que directamente pasa a residencial y que las viviendas cumplen dimensiones de normativa, no sería un criterio temporal a efectos de lo que nos indica la ONU, que es la que nos prohíbe licencia de carácter temporal a la SECU, ¿vale? Luego, otro cambio lo genera en autorizable o alternativo en edificios catalogados con nivel 1 o 2. Y tal y como se prevé en el artículo 4385, con plan especial de protección, ¿vale? Y prohibido en parcelas no edificadas y en edificios no catalogados. En el siguiente punto es implantación en edificio exclusivo en los niveles C y D, ¿vale? Entonces, aquí es donde creo que donde llevaba confusión la redacción del artículo y sigue siendo igual que antes. Es alternativo en niveles de protección 1 y si el nivel de protección es 1 o 2, entonces es necesario el plan de protección. Pero si no es 1 o 2, es alternativo directo, ¿vale? Por lo que sería alternativo en edificios de uso residencial no catalogados y en niveles de protección 3, cualquier uso de hospedaje. En el siguiente punto ya se imparte la edificación. Recordad que antes había como 3 anillos y dentro de cada anillo en parte o en edificio exclusivo, con lo cual había como 6 puntos. Ahora lo han reducido a 3, los han simplificado. Las condiciones de implantación en parte de la edificación, aquí sí que en principio te las define para los usos A, B, C y D. Si el uso no es residencial, como complementario en planta de pisos, prohibido en planta baja e inferior a baja, ¿vale? Eso cuando el uso no es residencial. Y si el uso es residencial, no se admite la implantación en ninguna de las plantas del edificio, inclusive en la baja. Ya no es viable el cambio de un uso de local a hospedaje en el AP001 de un local. En el punto 11 indica una prohibición que en el nivel de uso C no se admite implantación de la clase de hospedaje de uso de servicios terciarios. El siguiente capítulo donde generan cambios es en el capítulo 7.10, condiciones particulares del uso de equipamiento. En su artículo 7.10.4 del alcance de la clasificación de equipamiento. Incluye un punto nuevo, el 5, en lo que es el equipamiento privados existenciales sobre parcelas calificadas en el APE, en el AP 0001, podrá implantarse el uso residencial en la forma y condiciones establecidas en el 4325, punto que anteriormente os ha explicado ligeramente Aitor. ¿Vale? Siguiente punto donde genera más cambios, pues es en el capítulo dentro de las normas zonales, en la norma zonal 1. En la norma zonal 1 genera diversos cambios y aclaraciones para de la modificación de este plan general. Estos cambios, existen varios documentos donde se pueden ver fácilmente estos cambios que los podéis descargar en cualquier ubicación, realmente cuando os aparezca que está afectado por este expediente. Podéis descargar 2 documentos, entre los más importantes son el 0201, que son las normas urbanísticas, y también el 013, comparativa de las normas vigentes, que podréis ver muy gráficamente porque los textos de las modificaciones están en rojo y es muy fácil identificar los cambios que han incorporado sobre el plan general. En el segundo de la comparativa tienes las 2 columnas para que lo veas claramente y en el de normas urbanísticas lo tienes a día de hoy en un color rojo, todas las modificaciones pequeñas o grandes que han establecido, ¿vale? Entre otros cambios, por ejemplo, en el nivel de usos B modifica el tema de usos complementarios. El terciario de hospedaje en las condiciones establecidas en el 736 bis dentro del ámbito del APE. En cualquier situación exterior al APE hay que recordar que según se necesita acceso independiente en hospedaje según regula el 763.4. Y los locales integrados en edificios de uso residencial con independencia de su modalidad y situación, contarán acceso independiente. Siempre los edificios de uso residencial, no los de uso no residencial. Otro cambio lo genera que dice que el uso de alternativo, terciario de hospedaje,
en el exterior del AP001 y en el interior está regulado por el 736 bis, ¿vale? Otro cambio introducido son, como en el 8131, usos autorizables, que dice que en nivel A el hospedaje, las condiciones, te va remitiendo siempre al artículo 736 bis que que eso ha modificado todo. Antes realmente en la modificación del plan general del compendio del 24 no te dejaba claro. Si te ibas directamente a la norma zonal parecía que podías hacer la implantación de hospedaje. Ahora aquí te lo deja claro. Porque así te está diciendo, vete al 736 bis, no leas lo que pone aquí, sino vete al artículo que regula los hospedajes, ¿vale? Y luego se ha suprimido el nivel E, que como hemos visto anteriormente, según el punto 11, nos admite la implantación de la clase de hospedaje. Otras pequeñas modificaciones están introducidas en el 8132, que otras condiciones de uso. Incorporar reglas para facilitar la recuperación del uso residencial en la zona central de la ciudad para edificios que superen el uso terciario del 66%, aplicando las siguientes reglas. La totalidad de edificación, si bien en situación de inferior a baja, baja y primera, como complementario. No será exigible la dotación de aparcamiento, como ha comentado antes mi compañero, y en situación de fuera de ordenación relativa podrá mantenerse la superficie edificada de la licencia, salvo obras de sustitución o reestructuración general. Una vez se ha formado el edificio, solo se admitirá como alternativo el uso dotacional. Esta superficie del 66%, como hemos comentado, tiene que estar con la superficie de las licencias concedidas, no con los datos de catastro. Siempre iniciamos un poco el trabajo con los datos de catastro, que solo nos valen de orientación, pero solo vale las superficies de licencia que estén en las licencias en vigor, ¿vale? No datos de catastro. En el punto 3, en los niveles de compatibilidad de uso C y D, no será admisible la transformación en vivienda de los locales de uso residencial situados en planta baja. No sé si tenéis alguna pregunta sobre alguno de estos puntos y si no, doy paso a Aitor, que va a continuar con el tema de los ejes terciarios. Es un tema también importante. Vale, pues entonces proseguimos. Muchas gracias, Ángel. Pues para finalizar un poco lo que es el articulado que se ha modificado con estas variaciones en el plan general, ya nos remitimos al último artículo que se ha modificado referente a los ejes terciarios. Ya sabéis que los ejes terciarios son estas zonas en las que, aparte de sus condiciones establecidas por usos y por norma zonal en los títulos 7 y 8, pues tenían unos condicionantes extras que permitían mayor o menor compatibilidad de usos en los edificios. ¿Dónde ha venido la variación? Pues básicamente al efecto de que, ya que se está mejorando el ámbito residencial, pues en zonas que son altamente comerciales, como regulan estos ejes terciarios, no tenía sentido la viabilidad del cambio de uso de locales a vivienda. Entonces, por ello, lo que se ha hecho es que en este artículo 8.10.2 incorporan un punto que impide que todos los tramos de calle afectados por el artículo 8.10.1, que básicamente es una condición de calles de alta actividad económica de Madrid, y el punto 8 de este mismo artículo, del 8.10.2, que también menciona otras vías del eje terciario y tramos de vía del eje terciario, pues prohíbe la transformación de dichos locales de uso comercial a residencial. Cuando digo comercial, hablo de uso no residencial, no solamente comercial, sino también industriales, etcétera. Entonces, básicamente, esos locales que no tenían uso residencial no se pueden cambiar a vivienda, y tampoco a ningún uso de terciario hospedaje. Es decir, limitan tanto en estas áreas, tanto la implantación de uso residencial como el hospedaje. Con esto
cerraríamos, por así decirlo, las modificaciones del plan general, todos los artículos que se han visto afectados con la idea y conclusiones que os ha presentado Ángel al principio. Sí me gustaría comentaros y enseñaros para finalizar un módulo que es gestionar licencias, que es con el que nosotros tramitamos, para decirlo, todas vuestras licencias de actividad, de residencial. Es una plataforma con la que hacemos la transferencia de datos en los expedientes durante la tramitación, que permite una visión global del estado de todos vuestros expedientes que están en tramitación y que ya están tramitados, tanto del curso de estos como de las inspecciones. Os permite también solicitar presupuestos, ver simulaciones de esos presupuestos para vuestras licencias y además está siempre en continuo desarrollo y crecimiento. Dentro de de las últimas modificaciones que se han hecho ha sido la integración del módulo de antecedentes para conocer los antecedentes de los edificios donde queráis hacer implantaciones, modificaciones, etcétera. Y el más reciente de todos, que es el acceso a los distintos webinars que se implantan, o sea, que se imparten, tanto pues, de esta tipología como los que tenemos propios, así como los enlaces de interés de normativa, aplicación de normativa y cualquier actualización que tengamos de estas cuestiones. Y sin más, pues agradeceros mucho la atención y espero que os haya sido de interés y lo hayáis podido aprovechar. Y dejamos paso al turno de preguntas. Yo si las preguntas están en el chat.